creo que nadie pueda capitalizarlo. Pero creo pero que se sí que están está enamorado mezclando, de la cuarentena. se están casi. mezclando dos conceptos, si me permitís desarrollarlo. Sí. En primer lugar, el gobierno está cómodo, y eso no quiere decir que sea contradictorio con lo que decías vos en el panorama económico, que es bastante didáctico. Está cómodo porque este país tenía escasa poder, su moneda la tenía deteriorada, no tenía financiamiento, no tiene financiamiento y no tenía ahorros. No es Italia, España o Estados Unidos para enfrentar la pandemia. Tenía 3 problemas, con lo cual la estrategia económica era otra distinta para enfrentar la pandemia. Optaron por esta, cerrar todo, acomodé lugar, y se quedaron con la única fuente de financiamiento no genuina, pero fuente de financiamiento al fin, que es la emisión de dinero. Y la emisión de dinero es una fuente de poder. Por ejemplo, con las provincias. Las provincias no pueden emitir dinero, con lo cual no los veo yo que estén desempoderándose. Yo los veo cómodos en ese lugar, cómodos en el centro del ring, sabiendo que están ganando tiempo. Obvio, no serán unos irresponsables que no saben que es un problema y que hay que salir de la pandemia y que hay que poner a andar la economía, desde luego. Entiendo, por sentido común, que deben tener esa preocupación, pero no los veo que no estén manejando. Y en el punto de vista político, están haciendo una maniobra que yo entiendo que buena parte de la opinión la opinión pública compra adecuadamente. Es decir, Kicillof dice que hay que liberar presos porque no alcanzan los lugares en la cárcel, pero su secretario de Seguridad, Berni, dice que eso es una barbaridad, su intendente de San Miguel dice que es una barbaridad liberar presos en el lugar, Massa dice no liberen presos, ojo, los jueces van a pagar consecuencias. Convengamos que son bastante hábiles como para tener ¿Eso es habilidad o porque está muy dividido? Policía. ¿Eso qué es habilidad bueno, o es el loteo? Yo la verdad que el cuento ese de que están divididos, que por un lado está Cristina y por el otro lado está Alberto, la verdad me lo creí al principio, ya no me lo creo más. Pero no es la naturaleza, perdóname, sí. Javi, no es la naturaleza de los gobiernos de coalición, tanto de este como del anterior, que usted conoce, que justamente hay temas en los que no se ponen de acuerdo. También en la presidencia de Macri había debates muy importantes, pero había uno que lo saldaba, de seguridad y de justicia, donde no se ponían de acuerdo, había cruces muy fuertes y sin embargo eso no les quitaba el hecho de que eran parte de una misma coalición. Sí, pero había uno que lo saldaba e iba para allá. Finalmente llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario cuando algunos de nosotros no estábamos de acuerdo, que no creíamos que era la única salida ir al fondo, pero el gobierno fue al fondo, finalmente. Se tomó una decisión. En estos casos hay ambigüedades y generalmente el relato que vence es el de Cristina. O sea, ¿gobierna Cristina para usted? Yo creo que es una coalición de gente que no piensa tan distinto, pero que se muestran más distintos de lo que en realidad son, para tratar de cubrir la mayor cantidad de simpatías posibles. ¿Cuál es el peso Cristina en este gobierno? Enorme. A ver, enorme. Sí, enorme. Pero, a ver, que tenga un peso enorme no quiere decir que este sea un gobierno bifronte o que estén haciendo un relato. Me parece como muy... Yo cada vez lo veo menos bifronte, los veo más unidos. Bueno, pero digo, pero una teoría medio conspirativa que para que la gente compre y crea que entonces están... La verdad que hay internas, como hubo internas en el gobierno también de Mauricio Macri, en el gobierno, en todos los gobiernos hubo internas, pero me parece que acá... Pero evaluemos los hechos. ¿Cómo? Evaluemos los hechos, me parece que no las declaraciones. Está bien, pero Cristina, por supuesto que tiene además una enorme... A ver, está a cargo ahora del Senado el 6 de mayo, tenés la primera sesión del Senado, hoy estuvo reunida con los 2 presidentes de bloque y empiezan a sesionar para apoyar los DNU, para acompañar con los DNU a Alberto Fernández, y además el anclaje que tiene la provincia de Buenos Aires es innegable, de hecho ha ganado con la provincia de Buenos Aires, entonces ¿por qué? O sea, porque suena como algo, como si tuviese una connotación negativa, que tiene peso una vicepresidente que hizo que en parte esta elección la haya ganado Alberto Fernández. Tiene lógica. Me parece que lo que está diciendo Cornejo, no sé, y lo tiro a la mesa, ejemplo concreto de las cárceles que hablábamos. Lozardo piensa de una manera, Pietragala, que es su secretario de Derechos Humanos, piensa de una segunda, y Mena, que es su secretario, piensa de una tercera manera. Digamos, esta es la pregunta que hago, Javier, respecto de la interna o no. Después quiero entrar a la oposición, porque finalmente llegaron los diputados, hoy llegaron los diputados de cuerpo presente, que fue expresión, al Congreso de la Nación, sí, Javier. Sí, por un lado, las rispideces entre la coalición peronista
esto lo vemos bien, lo venimos viendo, ya lo veíamos viendo en la campaña electoral, igual ganaron, lo vimos desde el 10 de diciembre hasta que llegó el tema de la pandemia, igual siguieron gobernando y ahora lo vemos en la pandemia. Con lo cual ahí es algo que van a ir resolviendo paso a paso según los temas. En algunos temas están más de acuerdo, en otros temas están menos de acuerdo, tal como ya dijimos acá, le pasaba lo mismo a la coalición anterior presidida por Mauricio Macri. Y en algunos temas se pusieron de acuerdo, mal que les pese, y en otros tuvieron que bajar la cabeza y decir lo que decía Macri, aunque no estuvieran de acuerdo. Ahora, lo que me llama la atención es que frente a esta anarquía supuestamente de la coalición oficialista hoy, hay opositores que participan. Pero digo, ¿hay grieta dentro de la oposición? Dentro de la oposición hay muchas diferencias de criterio. El diputado Acá estoy viendo la grieta de Juntos por el Cambio. No me va a dejar mentir. Ahí lo tenemos a Macri queriendo liderar el espacio, pero muchos no lo dejan porque como no cumple ninguna función, no pertenece al Poder Ejecutivo, no tiene ningún cargo legislativo, no sabe cómo ubicarse frente a Larreta, Vidal, Monzó y Jorge Macri. Fíjate, esa foto que acompaña la placa es de hoy. Jorge Macri estuvo hoy con Alberto Fernández y después fue a La Plata y estuvo con Kicillof. Esto no cae bien en alguna gente del PRO y de Juntos por el Cambio que prefieren una actitud más distante, pero habla de esa tensión entre quienes tienen tareas de gestión y los que no tienen tareas de gestión. En diputados pasó algo parecido entre un grupo de 15 aproximadamente diputados que estaban en Juntos por el Cambio y que plantearon una posición distinta a la de los jefes de bancada Cristian Ritondo y Mario Negri, e incluso hoy se sumaron algunas críticas de Lustó, el senador, que dijo que le parecía que no le simpatizaba la travesía por la democracia, ¿no? Que fue un poco los viajes de diputados que vinieron a la ciudad de Buenos Aires para sesionar. Tenemos al jefe del bloque en una foto muy simpática no sé si la tenemos por ahí. A ver si podemos hablar de quién, ¿a Mario Negri? A Mario Negri, que venía a sesionar. Ayer participó de la reunión en diputados que lideró Sergio Massa con los jefes de bloque, y cuando hubo un momento a la noche, tarde, para decidir, no lo encontraban dónde se había metido. ¿Y a dónde había ido? Estaba acá. Mostremos la siguiente foto. Estaba en TN. Ah, tenía que ir a TN. Tenía que ir a TN. Eso tampoco cae bien en algunos diputados que se hicieron 1000 y pico de kilómetros, que también vinieron acá y decían, ¿Se levantó Mario Negri de la reunión para irse a TN? Había un cuarto intermedio, después volvieron y no volvió Mario Negri. Casualmente, ¿se lo preguntás vos a Cornejo o se lo pregunto yo? No, se lo puedo preguntar yo, si eso cae bien. La verdad me parece un detalle menor, ¿no? Es decir, a ver, en la coalición Cambiemos hay gente que tiene una estrategia de colaboración activa, fundamentalmente quienes están en tareas de gestión. Yo no me lo imagino Horacio Rodríguez Larreta guerreando con Kicillof y Alberto Fernández en el medio de la pandemia. Me parece un irresponsable, la verdad que hablaría pésimo de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, me parece que es de muy mal gusto que estuviese en otro lugar, como los gobernadores, etcétera. Ahora, yo lo que entiendo acá, que nosotros necesitamos en la Argentina un buen gobierno y una buena oposición. Necesitábamos un buen gobierno hace 4 años y necesitábamos una buena oposición. Lo necesitamos como sistema. Siempre. Necesitamos, a ver, yo entiendo, y es una mirada, me gustaría ver toda la cancha, y la verdad que alguna vez tengamos una deliberación pública buena, franca, profunda, constructiva. Los países en democracia que tienen éxitos económicos tienen grandes acuerdos. Los autoritarismos que tienen éxitos económicos tienen gobiernos tecnocráticos con un poder centralizado. Hay democracias que tienen economías hechas polvo porque no tienen acuerdos. La Argentina es un lugar donde no hay acuerdos. No hay acuerdo. Queremos vivir en democracia, tener buena economía y no tenemos acuerdos. Acuerdos básicos sobre las laborales, impositivos y demás. Es más importante, en mi criterio, buscar ese nivel de acuerdos, pero la verdad que no se ha podido. En la Argentina no se ha podido, ni en el anterior gobierno ni en esto, porque hay minorías en ambos sectores que bloquean cualquier capacidad, cualquier
espacio de acuerdo y eso contribuye a tener una mala economía, a un mal sistema institucional y finalmente a tener una mala vida individual y colectiva Ahora, de la retomo Argentina. lo que- Por Está ejemplo, una levantando estrategia el balón, sí. de pandemia, en este contexto no tiene más opción Sí, Mariano. que quienes gobiernan hacer eso y quienes están en la oposición mostrar una versión contradiscursiva, ¿no? Sí, Mariano. Hago la siguiente invitación. No hablemos de personas, porque estamos mirando la sociedad, estamos mirando la gente, y hablamos que en casi 45 días se dictaron 5 decretos del Poder Ejecutivo. Hay una profundización de la actuación del PEN. Vamos a la división de poderes. Que los 3 poderes del Estado estén presentes. Que esté presente el Poder Legislativo, haciendo las leyes necesarias para este virus matador. Y vamos también al Poder Judicial, que está funcionando. O sea, una de las Está cuestiones... funcionando bastante feria. No, quiero aclararlo. En la justicia penal federal, Penal. la que intervengo, Es la única. la penal, está trabajando más horas que las que habitualmente trabaja. La cantidad de casos se multiplicó exponencialmente. Ahora, con todo el esfuerzo de llevarlo en forma virtual, se ha adoptado una verdadera política de Estado, que es el sistema electrónico, que es el trabajo virtual, y se está avanzando en la justicia penal. No puedo hablar de la otra parte de la justicia. Pero vos enhorabuena. sos juez, vos está cerrada la justicia. Hay feria. Hoy Está programa cerrada, de está feria. Pero es una feria, La quiero Cámara aclararlo, del Crimen es una fue feria... lo primero, antes que la federal, la Cámara del Crimen nunca paró. Pero todo el tiempo, expliquen los dos. audiencias, la Lo Que quiero la Cámara del justicia explicar, Crimen penal lo no quiero puede explicar. frenar, porque hay detenidos, hay flagrancia, hay gente que está afanando, que tiene que ir adelante de un Obvio. juez en 24 Había horas, pero es la corpus, única. Hubo De- jueces pero que digo, tuvieron 200 en una noche. La justicia civil y comercial está frenada. Luis, déjame La explicar. justicia laboral no existe. Laboral, civil, Déjame explicar una cosa. comercial. 40.000 denuncias por violación de cuarentena. La cantidad de expedientes se multiplicaron en muchos temas que antes no estaban en la agenda judicial. Violencia de género, cibercrimen, violación de cuarentena, 40.000 casos. Todos esos casos hay que atenderlos. La cantidad de excarcelaciones que se presentan se multiplicaron 170% en comparación con otra feria anterior. Sí. La única forma de lograr un equilibrio a nivel Estado es con equilibrio. Que trabaje el legislativo, está trabajando el Poder Judicial. Las acordadas que se dictaron en día domingo, en día sábado, con habilitación de días y horas, y así lo dictó la Corte Suprema. Está trabajando en la medida de las posibilidades. Sabemos que justicia y educación son los que generan el congestionamiento de tránsito, entre otros aspectos, en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Se está trabajando a distancia, teletrabajo, pero este es el punto de inflexión. La Constitución nos habla de un equilibrio en los poderes del Estado. Está acá, pero digo, finalmente fueron los diputados, estuvieron en el Congreso, estaba nuestro conocido diputado Suárez Lastra, Sí, Fue. encontró el Estaba Congreso abierto, Exacto. estuvo allí en el lugar y finalmente se decidió ¿qué? Se decidió un sistema mixto en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores, aunque hay algún conflicto en la Cámara de Senadores de cómo sesionar, mezclando presencial y ahí lo tenemos a Acá está Suárez. el diputado Suárez Lastra. Nada personal, quiero decir, pero para demostrar que estaba abierto el Congreso, que se podía ir, que se podía presenciar esto. Hay una serie de votaciones que se van a poder hacer presencial y otras por videoconferencia. Hay algún conflicto en el Senado, me están contando, porque Cristina Fernández de Kirchner supuestamente habilitó muy poco tiempo para que la oposición pudiera expresarse aún en videoconferencia, lo cual lo que se busca es que el tratamiento de este proyecto que hay sobre el impuesto a los ricos sea casi expeditivo. Es lo que está denunciando la oposición en el Senado. ¿Y cómo sigue la agenda del Senado, Romina? Mira, tenemos, si querés, una foto para que la gente vea Sí. cómo van a sesionar virtualmente, qué es lo que acordaron hoy. Así va a ser. Van a estar los presidentes de los bloques, va a estar sentada Cristina Fernández de Kirchner en ese sillón, los presidentes de los bloques que previamente van a tener que haber ido va a haber alguien del RENAPER con cada uno de los senadores para que diga efectivamente El señor Manangoni ese, o este claro. Junio, porque más allá de lo virtual podría trucharse, hemos tenido diputruchos en este país, y lo que van a hacer es sesionar de esta manera. Van a ir a un consejo deliberante, van a buscar que no se les corte, porque acá se te cae la conexión, vamos a ver cómo funciona eso, pero esta es la foto de hoy, donde estuvieron tanto Naidenov como Mayans visitando con Cristina Kirchner este lugar, y esta va a ser la forma de una sesión virtual. Lo primero que se va a tratar no es el impuesto, a la riqueza, aunque hay, por supuesto, digamos, un apuro
muy importante para poder tratarlo. El proyecto ya está listo en carpeta, lo tiene Carlos Heller terminado, pero no es lo primero que se va a tratar, tiene que entrar por diputados. Lo que van a tratar es los DNU. Para esta, me decían, y esto por ahí te enoja, pero decían, bueno, hay periodistas con un ánimo o con una fiebre republicana de repente, ¿no? Que les agarró la fiebre republicana. No está mal, ¿eh? No está mal tener fiebre republicana. Está bueno fiebre republicana. Peor tener fiebre autocrática, bueno, ¿no? Bueno, claro. sabía. Bueno, Obvio. pero, Obvio que iba a ver. entonces, para evitar, digamos, esta alteración que tienen muchos diciendo está gobernando solo por DNU, lo primero que queremos es acompañar los DNU, que estén acompañados constitucionalmente para que no parezca que este es un gobierno justamente autoritario.